Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, domingo 30 de mayo, la iglesia está celebrando la grandiosa, no la grande, la grandiosa solemnidad de la Santísima Trinidad. ¿Ok? Y pues vamos entonces a estar reflexionando especialmente en la lectura del Evangelio que la liturgia nos propone para esta festividad de la Santísima Trinidad, del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Como quiera, ahí a la parte de abajo voy a incluir el enlace que yo suelo utilizar para las lecturas, y así que pueden hacer referencia de las lecturas, mis queridos hermanos, ¿verdad? Pues antes que nada quisiera pues presentarme, ¿verdad? Mi nombre es Daniel Cáliz y soy el fundador del Ministerio Católico Anahuín, donde pues nos encargamos de la evangelización en distintas áreas, como por ejemplo la predicación, retiros, convivencias, talleres litúrgicos, ministros extraordinarios, lectores, monaguillos, y así inclusive hasta coros dentro de la misa, no un ministerio de música dentro para un grupo de oración o no, dentro de la Eucaristía, ¿verdad? Damos talleres para coros, para cómo se debe conducir un coro dentro de la Sagrada Eucaristía, mis queridos hermanos, ¿verdad? Pues bien, vamos entonces a hacer lectura del Evangelio, como ya dije, capítulo de San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a ver cómo vamos a ir engranando, por así decirlo, como cuando armamos algo mecánico, ¿verdad? La palabra de Dios también, ¿verdad? Muchas veces hay que engranarla, hay que ponerla junta con el contexto de ese tiempo, con el contexto literario, el contexto, o sea, varios contextos que el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en el numeral 110. Dicho sea de paso, ese es, cuando usted lo lea, busque en la internet, si no tiene, el catecismo de la Iglesia Católica, numeral 110. Usted se va a dar cuenta por qué es mi numeral favorito. Bien, entonces, cuando vamos a comenzar, mis queridos hermanos, una relación de amistad que pueda eventualmente crecer en noviazgo y después en matrimonio, hay tres cosas que se tienen que dar en esa relación. Primero, tenemos lo que es el historial
o datos históricos, ¿verdad? Yo les voy diciendo, cuando yo conocí a mi esposa, y nos conocimos por la internet, un chat, para que tengan idea, hace más de 20 años, ya no existe, ese chat ya no existe, pero yo le fui diciendo a mi esposa, mira, mi nombre, Daniel Cáliz, nací en Ponce, crecí en Juana Díaz, en Puerto Rico, claro está. Estuve en el seminario unos 7 años, he estudiado teología. Después de eso he trabajado como agente del orden público y militar, ¿verdad? Y todos esos datos yo se los fui proveyendo a ella. ¿Qué pasa? Que esos datos no son meros datos históricos, sino que ella va conociendo ella fue conociendo quién soy yo, ¿verdad? Claro, esos datos se tienen que ir integrando con el diario vivir. Y ella va observando, fue observando cómo es mi persona, cómo yo soy en cuanto a persona, cómo yo soy en cuanto a cristiano, ¿verdad? Porque, miren, a mi esposa yo le dije una vez, mira, para mí la religión es importante, ¿verdad? ¿Qué pasa? Comenzamos a ir junto a misa, domingo, pero ya un día en la semana, al principio que yo llegué aquí, le digo, bueno, tengo que ir a la iglesia a una reunión, que el padre me pidió que fuera a una reunión. Y entonces ella me dice, no, pero yo pensé que cuando tú me dijiste que para ti la religión es importante, era ir a misa de domingo. Yo le digo, no, perdóname. ¿Ve? Y claro, dentro de todo esto, pues a veces se crean, como ahora acabo de mencionar, a veces se crean confusiones. Y para eso es el diálogo, para aclarar esas confusiones. Bien, entonces vamos a ver. El segundo paso es la intimidad, ¿ok? Ya la amistad va creciendo, nos vamos conociendo mucho mejor, ya podemos hasta predecir qué va a hacer la otra persona, por así decirlo, ¿ok? Y entonces, esa intimidad hay que tener en cuenta que tiene que ir paso a paso. No podemos querer, como en el béisbol, no pretendamos llegar cuando bateamos, aunque eso sea ¿cómo es? Lo bateamos cerca, que la bola llegue cerca, no pretendamos llegar a tercera base si no hemos llegado a primera, ¿verdad? Decía un señor en mi pueblo, lo importante es llegar a la primera, porque de ahí se va pasando paso a paso, ¿verdad? Y entonces, aquí en esa intimidad se da algo que es bien curioso. Comenzamos a compartir nuestro interior, nuestra alma, nuestro espíritu. Comenzamos a compartir. Entonces, luego de eso, tenemos la última etapa, la tercera etapa, que es el compromiso. ¿Qué pasa? Ahí ya yo me voy comprometiendo, ¿verdad? Voy adquiriendo una responsabilidad, ya sea de amistad, de noviazgo, de matrimonio, etcétera, ¿verdad? Y esto es algo que se da en todas las relaciones humanas, ¿ok? Ahora, vamos a tratar de proyectar estos tres pasos, ¿verdad? El historial o datos históricos, la intimidad y el compromiso con nuestra relación con Dios, ¿verdad? Poniéndole el ejemplo del misterio de la Santísima Trinidad, hermanos. Sabemos, y aquí tenemos los datos históricos, los datos, ¿verdad?, que en Dios hay 3 personas divinas, ¿verdad? Y los que sabemos un poquito más de teología, sabemos que a esto se le llama, a esa unión de esas 3 personas, se le llama la unión hipostática.
que hipostática significa lo que equivale del ser o de la sustancia, ¿verdad? Y aquí en la Santísima Trinidad, hipostática significa la sustancia individual o singular. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el Padre es Padre. Es Padre ¿por qué? Porque engendró al Hijo. Y el Hijo es Hijo porque engendró, perdón, no engendró, no engendró, el Hijo no engendrado. Se me chispoteó. El Hijo es Hijo porque fue engendrado por el Padre. Entonces, ¿qué pasa? De ese amor perfectísimo sale el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sale de esa caridad fraterna, ¿verdad? El amor hecho acción entre el Padre y el Hijo y viceversa, ¿verdad? Y esos son los datos, el historial. Entonces, la intimidad, ¿verdad? Pues nuestra relación con Dios, que tiene que ir creciendo, cada día ir dándose, yendo más íntimo, ¿verdad? Y esto como dije, ir yendo paso a paso, ¿verdad? Y esa intimidad tiene que ir creciendo, ¿verdad? Insisto. Y esa intimidad tiene que ir creciendo. Pero esa intimidad, hermanos, y para los hermanos protestantes dicen, no, yo creo en Cristo, no en la religión. Le tengo noticias. La palabra religión viene del latín religare, o sea, ligar con, o sea, tratar con. Eso no es otra cosa que una relación. La religión, el concepto básico es de relación. Y hoy en día está comprobado que la religión, ¿verdad?, tiene que comenzar con una experiencia personal única. Y digo, tiene que, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas características de la religión? ¿Verdad? Primero, que conlleva un orden, un método. Por eso la Iglesia, por más de 2000 años, ¿verdad?, ha llevado un orden. Por eso la Iglesia tiene sus leyes que llamamos el derecho canónico. Por eso la Iglesia tiene los sacramentos, ¿verdad?, que son los medios de la gracia, ¿verdad? Y la gracia la necesitamos para nuestra salvación. Entonces, en la religión, otra característica que tenemos que tener en cuenta es la disciplina. ¿Ok? Miren, hermanos, como ya dije, yo fui militar y fui policía, ¿verdad? Y no lo soy por accidente de trabajo ahora. Esos son trabajos que requieren 100% disciplina, ¿verdad? Muchos de nuestros trabajos quizás no requieran 100% de una disciplina, pero mucho que poco requieren disciplina. Pues esa relación con Dios es así. Hay que tener una disciplina. Es bien recomendable tener un tiempo, y si es preferiblemente un tiempo que saquemos personal para nuestra oración. Es recomendable, la Iglesia nos exhorta a llevar una vida sacramental, ¿verdad? Especialmente con el sacramento de la Eucaristía, sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Y eso se llama ir creando una disciplina, ¿verdad? Hay que conocer lo que es la Iglesia con nuestra fe, ¿verdad? Ir creciendo en la fe, formándonos. Debemos tener una formación permanente, ¿verdad? Eso en cuanto a lo que es la religión. Esa intimidad, como ya dije, se da dentro del contexto de la religión, hermanos, ¿verdad? Entonces, luego viene
el compromiso. ¿Ok? ¿Qué sucede? Dentro de los sacramentos tenemos 3 sacramentos que la iglesia le llama sacramentos de la iniciación cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Que son bautismo, y lo voy a poner en el orden que hoy en día se suele realizar. Bautismo, la primera comunión y la confirmación. El bautismo es la salida de ese maratón que llevamos vida cristiana, ¿verdad? El bautismo es la salida. Con la comunión, cuando recibimos a Cristo real y verdadero, con la presencia real y verdadera del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Ese es el alimento del camino. Entonces, con la confirmación se rebustece, ¿verdad?, ese compromiso y se rebustece esa vocación que Dios nos da en el bautismo de ser sacerdotes, reyes y profetas. Eso no es otra cosa, como llama la iglesia, la triple vocación de Cristo. Sacerdotes como el sacerdocio común de los fieles, donde ofrecemos sacrificios como padres por nuestros hijos, por nuestras familias, ¿verdad? Y se las presentamos cada domingo en el altar al Señor cuando vamos a la Eucaristía. Y como el sacerdocio también es para interceder, el sacerdote intercede y el sacerdote participa de la mediación de Cristo. El sacerdote es un mediador también, pero es no por su propia cuenta. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. No por su propia cuenta. Entonces, el sacerdote ordenado y los cristianos con el sacerdocio común de los fieles participamos de la mediación de Cristo. Porque esa mediación no es nuestra. Esa mediación es solamente de Cristo, pero Cristo nos permite participar de esa mediación, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, ese compromiso, ¿verdad?, esa exigencia que nos da la fe, que nos pone la fe, ¿verdad? ¿Verdad? Y esa relación, o sea, como dije, la palabra religión básicamente significa relacionarnos con Dios. Y esa relación, hermanos, ¿verdad?, primero es personal. Yo tengo que adentrarme a ella con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi entendimiento, pero poniendo la fe por encima de todo. Y poniendo esas virtudes teologales, fe, la esperanza y la caridad. La caridad no es otra cosa que el amor hecho acción, ¿verdad? Entonces, esto solamente lo podemos lograr siendo parte de esa comunidad eclesial que Cristo fundó, la Iglesia Católica. Entonces yo te pregunto, hermano y hermana, yo les pregunto a ustedes, me pregunto a mí mismo también, claro. ¿Lo queremos todo? ¿Usted lo quiere todo? Yo lo quiero todo. ¿Yo lo quiero todo? Sí, yo lo quiero todo. Entonces, ¿por qué buscar cosas a medias? ¿Verdad? Ay, es que aquella iglesia me da esto y después brinco el charco a la otra iglesia y aquella me da esto otro. Y después sigo brincando por ahí y parezco como una ranita que otra cosa. Y, con todo el respeto, no me malinterprete. Estoy haciendo una comparación, ¿verdad? Seguimos brincando de un lado a otro. Pero hermano, pregúntese usted, yo tengo que, todos los días me pregunto, yo lo quiero, hoy lo quiero todo, mañana también, pasado mañana también, más todavía. Y entonces, ¿qué pasa? Que todos esos días que se van acumulando y que yo voy diciendo, sí, yo lo quiero todo, van pasando y convirtiéndose en esa perseverancia de día a día, ¿verdad?
Hay que tener una perseverancia hasta el final, sí. Pero la perseverancia también, hermanos, hay que llevarla de día a día. Hoy, ¿cómo fue mi perseverancia? Mañana, ¿cómo va a ser mi perseverancia? ¿Verdad? Pasado mañana, ¿cómo será mi perseverancia? Entonces, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer esa pregunta, ¿verdad? Entonces, miren, testimonio de esto, de gente que ha buscado, que no eran católicos, estaban en otras denominaciones cristianas y han querido buscarlo todo, llegar a la plenitud de la fe. Mira, tenemos el ejemplo de Scott Hahn, ¿verdad? Doctor en teología. Tenemos el ejemplo en Puerto Rico de mi brother Fernando Casanova. Tenemos en México, yo creo que eres mexicano, si no me equivoco, si me equivoqué me corrigen por favor. Tenemos el ejemplo de Salvador Melara. Tenemos el ejemplo de mi brother allá en Ponce, Puerto Rico, de Rey Lugo, mi gran amigo Rey Lugo, que fue convertido de muy joven, convertido de la iglesia evangélica a la iglesia católica. Hoy en día es un predicador excelente y yo lo admiro mucho por su vida de compromiso con la iglesia y con Dios, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, podemos buscar en la internet de todas esas personas que acabo de mencionar, ¿verdad? Y voy a poner los nombres después ahí. Pero ese testimonio, ¿verdad? Estos son testimonios drásticos, ahí como San Pablo, al estilo San Pablo, que el Señor lo tuvo que tumbar del caballo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero ese testimonio también usted y yo estamos llamados a llevar ese testimonio, hermanos, ¿ok? Yo he sido católico toda mi vida. Sí, yo he sido católico toda mi vida. Y han habido tiempos en mi vida, especialmente cuando joven, que yo me enfriaba. Ok, lo acepto. Pero también, cuando yo veía, por ejemplo, a mi brother Rey Lugo, ahí batallando. No, espérate, si Rey, que es mi pana, mi brother, mi amigo, yo también lo puedo hacer. Y estaba ahí también. Y bueno, Señor, voy para encima. Y así tenemos que ir día a día, ¿verdad? Yo quiero experimentar esa conversión, esa metanoia, ese cambio de vida. Y hoy la Santísima Trinidad siempre lo que ha hecho para el plan de salvación es para buscar ese cambio de vida, esa conversión, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y miren en el Evangelio, ¿verdad? Que vemos ese proceso de datos históricos, intimidad y compromiso. Llegan los apóstoles a esa montaña, a ese monte allá en Galilea, y el Señor les dice: me ha sido dada toda autoridad, todo poder, ¿verdad? Algunas versiones dicen autoridad. Del diccionario mexicano dice poder, pero muchos dicen también toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Los apóstoles conocían de esa autoridad. ¿Por qué? Porque Jesucristo daba el testimonio de esa autoridad. Por eso, la lectura de ayer sábado, los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, le preguntaban al Señor: ¿con qué autoridad realizas eso? ¿Verdad? Y él le preguntó: bueno, dígame, le voy a hacer una pregunta. Si ustedes me la contestan, yo le contesto. Y le dijo: si ustedes me contestan, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y claro, no supieron contestarle y dijo: no sabemos. Ah, pues yo tampoco les voy a contestar, le dice el Señor, ¿verdad? Entonces les dice: vayan pues, ¿verdad? Enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a cumplir cuanto les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo. ¿Qué pasa? Aquí de los datos pasa al compromiso directo, pero a lo último les refuerza, le da esperanza de esa intimidad. Sepan que voy a estar con ustedes, ¿ok? Como dicen en física, el orden de los factores no altera el producto, ¿ok? Pues bien, entonces, ¿cómo es, verdad? ¿Cómo tenemos esos datos históricos? La iglesia nos enseña, ¿verdad? Con su magisterio, el magisterio del Papa, los obispos, ¿verdad? Unidos al Papa, que nos enseña esos datos históricos. Y como todos los cristianos estamos llamados a la formación permanente, a ir creciendo en la fe, ¿verdad? Ahí vamos creciendo en esa etapa de los datos históricos. Entonces, en la intimidad, con la oración, con la vida sacramental, con la dirección espiritual, vamos creciendo también, hermanos, en esa intimidad con el Señor. Y pues claro, no puede haber datos históricos, no puede haber historicidad, no puede haber intimidad sin el compromiso. Hermanos, siempre que leemos, y aquí siempre significa siempre que leemos la palabra de Dios, esa palabra de Dios nos tiene que mover al compromiso, de una forma u otra, pero nos tiene que mover al compromiso. Y esto es bien importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nuestro compromiso con Dios, con la iglesia, va creciendo? Eso es una pregunta que nos podemos hacer para un examen de conciencia, ¿verdad? El examen de conciencia de nuestros datos históricos de Dios, de la iglesia, el examen de conciencia de la intimidad con Dios y con la iglesia, el examen de conciencia de nuestro compromiso bautismal, de nuestro compromiso cristiano. Pues bien, mis queridos hermanos, pidamos a María, que fue hija predilecta de Dios Padre. Pidamos a María, que fue esposa purísima del Espíritu Santo. Pidamos a María, que fue hija, madre del Dios Hijo, ¿verdad? La Teotocos, la que parió a Dios, ¿verdad? Por eso es madre de Dios, como enseña la iglesia, ¿verdad? Pidamos que ella interceda por cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y que pues nos mueva, ¿verdad? En conocer más a la iglesia, en vivir esa intimidad con Dios, con la iglesia, ¿verdad? Que interceda siempre por nosotros y que interceda para que nuestro compromiso con Dios y la iglesia sea siempre sólido en el amor de Dios. ¿Ok? Mi gente, 1.000.000 de gracias. Les pido que compartan estos videos, por favor. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir. Vamos a poner, tratar de poner todos nuestros enlaces para todas nuestras redes sociales, etcétera, ¿verdad? Y pues, si necesitan, le pedimos que oren por nosotros, y si necesitan alguna oración, también nosotros rezamos el Santo Rosario, primeramente Dios, todos los días, por estas hermanas que siempre nos piden oración. ¿Ok? Cuídense, mi gente, y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.